Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un placer acompañarles. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos el análisis de coyuntura con 3 temas y titulares. El primero de ellos es Noticia La Haya. En manos de la Corte Internacional de Justicia en esta ciudad queda la decisión sobre el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile. ¿Cómo incidió esa postura de cada delegación en la opinión pública del país? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es Noticia Colombia, ¿qué pasa en el Bajo Cauca antioqueño? Los más recientes asesinatos de líderes sociales se han registrado en esta zona del país. Otra pregunta, ¿cuáles son las razones de esta violencia selectiva en una región donde la población lo que anhela es la paz? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es Noticia China, desnuclearizar la península coreana, un asunto de atención global que genera reacciones globales tras el encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Vamos a ver qué elementos hay para pasar de ese discurso a la acción. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia La Haya, este miércoles concluyó la presentación de alegatos orales de Chile ante la Corte Internacional de Justicia y así finaliza la fase de argumentos de ambas partes. Ahora la Corte deberá decidir sobre la demanda que Bolivia interpuso en 2013 para recuperar su derecho a una salida soberana al Océano Pacífico. La demanda intenta en esta fase que la Corte dictamine la obligación chilena de negociar. Tenemos detalles. El abogado estadounidense Harold Koch fue el responsable de presentar los alegatos de Chile ante la Corte de La Haya. Como en ocasiones anteriores, la argumentación se centró en la premisa de que Chile no tiene asuntos limítrofes pendientes con Bolivia y por tanto el caso debe ser desestimado en su totalidad. La argumentación boliviana llegó a su fase final el pasado lunes. El presidente Evo Morales ratificó la confianza del país en sus argumentos e instó a Chile a una mesa de negociación para atender la demanda boliviana. Recordó además su deseo de iniciar una nueva etapa de relaciones con Chile y expresó su confianza en que el fallo del órgano se ajuste al derecho y a la justicia. También a través de las redes sociales, el presidente boliviano expresó: nuevamente extendemos la mano al pueblo chileno para encontrar una solución en que ambos países con hermandad y respeto ganen. Queda en manos de los gobernantes resolver este problema centenario. Ninguna usurpación genera derechos y los compromisos entre estados se cumplen. Desde Chile, el presidente Sebastián Piñera empleó el mismo medio para fijar posición. No existen asuntos limítrofes pendientes con Bolivia. Así quedó claramente demostrado en La Haya. Bolivia debe aprender a no confundir aspiraciones con derechos y mucho menos pretender que esas aspiraciones constituyan obligación. Piñera también reiteró su opinión sobre la vigencia del Tratado de 1904 y repitió que en el proceso en la Corte de La Haya no están en juego el territorio, el mar o la soberanía de su país. Desde el gobierno de Chile, la elaborada campaña propagandística por la defensa de su alegato convocó medios técnicos y celebridades de notoriedad internacional para posicionar argumentos nacionalistas ante una supuesta amenaza. Para acceder al Pacífico. Pero además, ese tratado nos seguirá permitiendo tener una relación de integración, de cooperación con nuestros vecinos, siempre con la defensa de nuestra soberanía, porque nadie puede obligar a nuestro país a ceder su territorio. Asegurar a todos mis compatriotas que este presidente, al igual como lo han hecho mis antecesores, sabrá defender con firmeza y voluntad nuestro territorio, nuestro mar y nuestra soberanía. Del lado boliviano, la reivindicación marítima convocó al pueblo a acompañar la causa a través del llamado banderazo, una campaña popular para visibilizar los hechos históricos y razones de justicia social que motivan la demanda a través de la confección de una bandera de más de 200 kilómetros que simboliza la unidad del pueblo boliviano en torno a la demanda marítima. Y desde la propia nación chilena, un conjunto de historiadores y humanistas de destacada trayectoria coinciden en que la apropiación por parte de su país de la salida boliviana al mar fue una acción injusta
y que muestran a favor de una reivindicación. Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulián, ganadores del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Julio Pinto Vallejo, Jorge Pinto Rodríguez, ganador del Premio Nacional de Historia, Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura, Juan Radrigán, Premio Nacional de Artes de la Representación. Todos ellos coinciden en que la agresiva postura chilena es ultra chauvinista y está basada en acciones militares, mientras que la búsqueda de una solución consensuada es una obligación histórica y un acto de justicia. Profundizamos de inmediato en ello. Para esto nos ayuda doctor Jesús David Rojas, vicepresidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, profesor universitario. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está? Bien. Finalizan las defensas, los alegatos. Hemos escuchado particularmente en Telesur de manera muy atenta a ambas partes. Comenzamos con Chile porque hoy finalizaban. Decían tanto el presidente de Santiago como sus representantes en La Haya que no tienen nada que negociar, que la aspiración no es un derecho jurídico de Bolivia. Bueno, a eso le respondería yo como jurista. Si no tienen nada que hacer, ¿a qué fueron a La Haya? La Corte Internacional de Justicia exige que ambas partes se sometan a la jurisdicción de la Corte para dirimir cualquier conflicto que pueda existir. Evidentemente, luego de la Guerra del Pacífico existe un conflicto, y ha existido un conflicto porque, como lo dicen los académicos chilenos, es por una posición de fuerza injusta. La Corte Internacional de Justicia, que pertenece al sistema de ONU, tiene una oportunidad histórica, en el caso de Sudamérica, que ha sido especialmente golpeada siempre por los tribunales internacionales, de hacer justicia, porque la justicia no necesariamente lleva al derecho. Recordemos que antes de las Naciones Unidas, efectivamente, la guerra era una forma de dirimir conflictos. Pero luego de 1945, eso se proscribió y es la justicia la que priva la forma de solucionar los conflictos. Chile, en una guerra donde participó también Perú, pero el único que perdió territorio fue Bolivia. Perú no perdió nada de territorio y por lo tanto, pero Bolivia, para negociar con Chile, necesita la aquiescencia de Perú, lo cual hace profundamente, doblemente injusto la situación boliviana. Porque de hecho Perú no ha planteado inmiscuirse ni siquiera en el asunto. No, porque en esa negociación Chile y Perú se unieron para quitarle el único puesto natural que existe en el Pacífico, que era Antofagasta, que era parte de la jurisdicción de Bolivia. De Bolivia. Ahora, Chile, el hecho de que esté en La Haya, ¿tiene o no obligación de negociar? Porque ese es otro de sus argumentos, que no está obligado a negociar. Si usted se somete a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, tiene que acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Fíjese que además para Venezuela es una situación hoy en día especialmente de atención lo que pasa entre Chile y Bolivia, porque el secretario general ha señalado que el diferendo sobre el Esequibo debe dirimirse por la misma Corte Internacional de Justicia. Y Venezuela sigue alegando que existen otros medios de solución de conflictos distintos que no han sido explorados. Entonces, cuando usted se somete a eso, es porque los dos países están aceptando la jurisdicción de la Corte y admiten tácitamente que tienen un conflicto que dirimir ante esa instancia jurisdiccional. Hay un hecho que me recuerda a la situación del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Hace unos años Nicaragua gana por el Mar Pacífico, por la isla de San Andrés, Catalina, Providencia, pero cuando Colombia pierde, dice que se retira del Pacto de La Haya. Dice que esto no es permitido, que no puede resolverse de esa manera. Hay un escenario que ya se está planteando también de esta manera, incluso lo decía nuestra corresponsal, entre los posibles escenarios esta noche en la edición central. ¿Usted cree que eso es posible? Mire, pero además, ¿qué mensaje envía esto? Chile no es Estados Unidos, que está acostumbrando al mundo a salirse y reingresar a los organismos internacionales conforme a los intereses de eso. Chile no tiene el peso específico en las relaciones internacionales del mundo que tienen los Estados Unidos. Y así como le pasó a Colombia, que vio su imagen afectada cuando decide, después que ha sido condenado por un tribunal internacional, no cumplirlo y salirse de eso, Chile lo va a hacer. Sobre todo que es interesante porque Chile tiene acuerdos internacionales en materia económica
en el área del Pacífico y se está negociando uno con Mercosur, con lo cual Chile parecería que pierde seriedad en el cumplimiento de acuerdos, porque ¿quién va a negociar con alguien que no cumple los acuerdos internacionales a que se ve obligado? Y sobre todo después de perder. Ahora, profesor, hoy el presidente Evo Morales, que estuvo en La Haya, hoy ya hablaba a su regreso a La Paz, decía, la causa boliviana está plenamente probada. ¿Usted como jurista lo ve? ¿Hay un caso real allí en donde puede aplicarse realmente justicia a favor de Bolivia? Yo creo que sí, yo creo que existen suficientemente argumentos jurídicos y de justicia internacional que avalan la pretensión boliviana. Pero además, el ejemplo que ha dado el presidente Evo Morales, ojalá se copiara aquí en Venezuela, porque en casos de Estado, de naturaleza de Estado, normalmente no importa si usted está de un lado o de otro. El presidente Evo Morales congregó a todos los juristas, altos juristas, independientemente de los sectores que lo adversaban y sectores que lo apoyaban. Eso es una señal de que los casos se atienden, los países deben atenderlos como razones de Estado. Es lastimoso que en el caso venezolano, con el diferendo con Guyana, haya sido algo que, digo palabras, pero por el otro lado, atento contra los mismos argumentos del país. Yo creo que la experiencia del presidente Evo Morales, además la forma territorial que tiene Bolivia, que se parece a un corazón y es el corazón de Sudamérica, ha dado un ejemplo al mundo. Fíjese, ahí en esa imagen que está al fondo está el expresidente Carlos Mesa, está el presidente que fue presidente transitorio, que era magistrado, presidente del Tribunal Boliviano, Supremo Boliviano. Es un conjunto de personas que tienen inclinaciones políticas diferentes, pero que asumen el diferendo limítrofe marítimo de Bolivia como una razón de Estado, como debe ser. Y esto realmente llama mucho la atención, porque es el panorama en Bolivia, pero otro es el panorama en Chile. Hay una clase política que acompaña al presidente Piñera, pero hay un sector desde la academia, desde movimientos sociales, que cree que Bolivia tiene derecho a esa salida al mar, que tiene derecho a ese territorio. Es que, de todas maneras, por la vía de las circunstancias, Chile va a tener que negociar. El norte de Chile es seco. Las únicas fuentes de agua que provienen de Bolivia. Si Bolivia cerrase las fuentes de agua hacia Chile, que están en su territorio, Chile se vería obligado a desalinizar el mar para proveer a ese norte chileno de agua, lo cual lo haría muy oneroso, antieconómico para sembrar. Pero usted habla de otro asunto que en los últimos años también ha estado sobre el tapete binacional, los manantiales del Silala. Exacto. Hay situaciones que no es una situación aislada, es una situación en conjunto. Y ambas versan con el agua. Una con el agua dulce para el norte que necesita el norte chileno y otra con la salida al mar que necesita Bolivia para su comercio internacional. Me quedan dos preguntas para hacerle. Una directamente relacionada con la política chilena. Bolivia ha denunciado que hay un discurso, particularmente el vicepresidente de Bolivia lo ha dicho, un discurso muy agresivo desde el lado chileno. Si hubiese un discurso un poco más consensuado, ¿no se habría llegado a este punto? Bueno, lo que voy a decir, lo voy a decir porque soy venezolano, estoy lejos y creo que no involucro a Bolivia en esa situación. El presidente Piñera viene de ser un admirador de Pinochet, sustentado por las Fuerzas Armadas chilenas, que no han sido precisamente las más democráticas en su historia, y que tienen una arrogancia de que se creen, conjuntamente con la venezolana, en las únicas Fuerzas Armadas invencibles. Nunca han perdido una guerra, pero la única que han tenido ha sido con Bolivia y Perú. Esa prepotencia normalmente es mala cuando usted va a tribunales, porque en los tribunales los casos se hacen de detalles. En cambio, el que busca la justicia normalmente analiza los detalles para llevar su causa y plantearla como una causa justa. Son dos formas de planteamiento. En los argumentos que ha presentado Chile, lo que hace es repetir lo que han dicho constantemente desde que Bolivia está pidiendo la salida del mar. No lo está pidiendo Evo Morales, no lo está pidiendo, se está pidiendo desde que esa guerra se perdió. Porque era una cuestión de justicia. Es el único país de América que no tiene salida directa al mar. Porque Paraguay, que es el otro, tiene un río que puede hacer, y Uruguay tiene unos ríos para salir al mar. Entonces, Bolivia se le ha cercenado, inclusive se le ha chantajeado para utilizar su comercio y se ha encarecido su comercio porque tiene que pagar
ingentes cantidades para utilizar los puestos chilenos. Ella lo que está pidiendo es una situación donde no está pidiendo Antofagasta, está pidiendo una salida soberana al mar. Producto de una negociación y del diálogo. Y ahí viene mi segunda pregunta. Durante esta jornada vimos al representante chileno donde decía que Chile no es culpable, no es responsable de los problemas de la pobreza boliviana. Entre otras cosas, Bolivia en este momento está mucho mejor económicamente que Chile. ¿Cómo se debe entender esto? Eso se debe entender como una actitud racista, porque los chilenos también nunca han tenido una actitud precisamente cordial con los indígenas chilenos. Los mapuches han sido vejados, humillados. Y ellos ven en el presidente Evo Morales a un indígena, en la población boliviana, a una mayoría indígena, a quien ellos profundamente desprecian porque los consideran inferiores. Y hay que notificarle a Chile, al presidente Piñera y a todo el pueblo chileno, que Bolivia no es más, no es menos que Chile. Son seres humanos en un proceso del siglo XXI. Es incoherente que se plantee a alguien que pertenece al sistema de Naciones Unidas que se crea superior a otro por el color de la piel. Eso es, entre otras cosas, que valdría la pena tocar en otro momento, pero sí hay una situación, habría que revisarlo si es también de pueblos o es de gobiernos que han llegado para que se haya profundizado y se digan esas cosas, no lo sabría. Bueno, inclusive la doctora Bachelet, cuando era presidenta, apuntalada por este mismo grupo de personas que apuntala al presidente Piñera, no tuvo margen de negociación. A pesar de que era una persona teóricamente más a la izquierda del presidente Piñera, no tuvo margen de negociación con Bolivia. Y cada vez que intentaba hacer, se le creaba un problema a lo interno del gobierno. En el primer gobierno hubo 13 puntos que no avanzaron, en el segundo gobierno de eso nada se habló. Profesor, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender esta situación. Que sea lo mejor para estas naciones hermanas. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para compartir de manera sintética información con respecto al tema que les hemos propuesto, que hemos tenido el análisis. Miren ustedes el titular que llevamos en nuestra multiplataforma. Evo reitera a Chile que compromisos entre estados deben cumplirse. Es lo que han marcado su postura. El presidente de Bolivia aseguró este miércoles que ninguna usurpación genera derechos, que los compromisos entre estados deben cumplirse. La declaración la ofreció tras escuchar la presentación de los últimos alegatos orales frente a la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos la información completa con los tuits del presidente Evo Morales. El presidente aclaró que los argumentos de la causa marítima boliviana no contemplan ninguna forma al Tratado de Paz y Amistad de 1904 como pretende hacer creer Chile. Esa es la postura permanente del gobierno chileno. El Tratado de 1904. Ahí la información. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Colombia. ¿Qué pasa en el Bajo Cauca antioqueño? Los más recientes asesinatos de líderes sociales se han registrado en esta zona del país. Otra pregunta, ¿cuáles son las razones de esta violencia selectiva en una región donde la población lo único que anhela es paz, tranquilidad y poder cultivar? Lo analizamos al volver en el Noticia. En Noticia Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian el asesinato de líderes campesinos en el Bajo Cauca antioqueño. La situación de conflicto por la presencia de grupos armados ilegales ha ocasionado cientos de desplazamientos de familias. Tenemos detalles. 3 asesinatos de líderes sociales se registraron en menos de una semana en la región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Se trata de Víctor Zabaleta, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal en zona rural del municipio Cáceres, y de Jorge Polanco, expresidente de la misma junta local, ambos asesinados el pasado 25 de marzo. A esto se suma el crimen de José Herrera, líder campesino del municipio Valdivia, cuyo cadáver fue hallado el pasado 22 de marzo, unos 4 días después de su desaparición.
Herrera era reconocido por su participación en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito creado a partir de los acuerdos de La Habana. Con su muerte, son 6 los líderes sociales asesinados en Antioquia este año. Según datos del Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en un comunicado, estas organizaciones denunciaron la difícil situación de derechos humanos en el territorio por la presencia de grupos paramilitares como las autodefensas gaitanistas, los caparrapos y disidencia de las FARC. A esto se suma la presencia de carteles de narcotráfico mexicanos. Los defensores de derechos humanos aseguran que el alto índice de asesinato de líderes sociales demuestran que no hay garantías para ejercer la labor y para la no repetición de este tipo de agresiones. La preocupación es aún mayor, pues otros 88 líderes en Antioquia tienen amenazas de muerte. Además, denuncian la existencia de fronteras invisibles y toques de queda que les impiden a las personas movilizarse con libertad por los territorios. Esta situación ha generado el desplazamiento forzado de más de 4.000 personas de comunidades indígenas y campesinas. Según la Personería de Medellín, entre el 1 de enero y el 22 de marzo, 416 familias llegaron a la ciudad desde diferentes municipios del Bajo Cauca e Ituango. Las regiones del norte y bajo antioqueño, limítrofes con el departamento del Chocó, han sido históricamente escenario de vulneraciones a los derechos humanos por parte de actores armados, legales e ilegales. ¿Alguna postura desde las autoridades? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José, buenas noches, adelante. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, continúan los asesinatos de líderes sociales. La postura de las autoridades hasta el momento es de silencio, del presidente Juan Manuel Santos, del ministro del Interior, del ministro de Defensa, de la Unidad Nacional de Protección. Es el silencio reinante en estos días, luego de saberse los asesinatos de estos 3 líderes en zona del Bajo Cauca antioqueño en la última semana. Cabe recordar, 7 líderes asesinados en los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo de este año, en Bajo Cauca antioqueño. Ya sabemos que hay una penetración del paramilitarismo en esta región debido a las diferentes denuncias que ha hecho la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales de la región en Antioquia, ONGs internacionales, incluso Naciones Unidas está seriamente preocupada sobre el asunto del asesinato de líderes sociales en todo el territorio nacional, que ya se acerca a 300 líderes asesinados desde el 2016 a la fecha. Estamos hablando que cada 2 días se está asesinando a un líder social. Y precisamente el día de hoy, hace unas horas, se acaba de conocer del asesinato en Antioquia, en Ituango, norte de Antioquia, de Robinson Oquendo Sucerquia, ex integrante de las FARC, del nuevo partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Con este asesinato, según nos han comentado integrantes de las FARC, estarían hablando ya de 55 integrantes y familiares de miembros de las FARC desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno nacional. A esto también tenemos que sumarle la penetración antes de que continúes, te interrumpo. José, permíteme, te interrumpo. Dime, no tiene que ver este asesinato con los 3 registrados hasta ayer. Este hecho que me estás contando tan lamentable se ha registrado hoy, también en Antioquia. Se registró el día de ayer, martes, a las 7:30 de la noche, según información que ha suministrado la fuerza pública, debido a todo parece ser, se estaban saldando cuentas, pues era integrante de las FARC, pero siempre es la primera versión que dan las autoridades cuando se asesina a un líder social o a un integrante de las FARC, Tatiana. Así las cosas. Muchas gracias, José, por entregarnos estos detalles. Qué panorama tan complejo y tan doloroso para la paz de Colombia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis, con este diagnóstico, con ese panorama. Hay una persona que sabe bastante bien de él y conoce el territorio. Óscar Yesid Zapata, integrante del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, del Proceso Social de Garantías de Antioquia. Nos acompaña desde Medellín. Hola, Óscar, buenas noches. Gracias por la llamada y, bueno, obviamente mencionarte que estamos muy preocupados por la situación que se presenta en Antioquia y es una situación que habíamos advertido desde hace
varios años y las autoridades nunca intentaron siquiera proteger a la población, y hoy estamos en medio de una crisis humanitaria, una crisis difícil para las comunidades y sobre todo para los líderes y las lideresas defensoras de derechos humanos en Antioquia. Oscar, cuando lo advertían, estábamos en medio del proceso de negociación, el proceso de diálogo de paz entre el gobierno Santos y las FARC. Yo creo que incluso mucho antes. Nosotros hemos hablado del fenómeno del paramilitarismo desde incluso mucho antes del 2000, desde antes del 2006. Creemos que el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia realmente no fue efectivo, porque lo único que hizo ese proceso fue dejar otros rezagos de creación de otros grupos que fueron consolidándose en los territorios como Urabá, Bajo Cauca, norte, nordeste de Antioquia y otras zonas del país. Y esto que estamos viendo es producto justamente de todo ese fortalecimiento de esos grupos a lo largo de esta reciente historia colombiana. Es decir, que en este momento se recrudece porque copan los espacios que dejó las FARC. Sí, nosotros advertimos en medio del proceso que una de las preocupaciones que teníamos era que al salir las FARC estos territorios iban a ser copados por los grupos paramilitares. Sin embargo, nunca llegaron las autoridades, nunca llegó el Estado. Llegaron los grupos paramilitares a controlar y a dominar esos territorios de todas las formas. Y te cuento, en estos momentos, por ejemplo, campesinos que están tratando de implementar sustitución de cultivos no lo van a poder hacer porque la presencia de los grupos lo que está haciendo es obligándolos a sembrar coca, lo que está haciendo es reclutando niños, niñas y adolescentes, e incluso personas de adultos, justamente para que esas personas trabajen para ellos y les están ofreciendo dinero y nos estamos refiriendo a zonas históricamente empobrecidas que la gente muchas veces no tiene otra opción sino obedecer a quien tiene las armas en esos territorios. Oscar, ¿hay presencia de grupos narcotraficantes mexicanos? Es algo que quiero conocer de manera más profunda, si es un hecho similar al que se ha denunciado, por ejemplo, en el Catatumbo, en norte de Santander, con el cartel de Sinaloa. Nosotros y en Colombia nos hemos dado cuenta de que es muy probable la presencia de grupos mexicanos, grupos transnacionales del narcotráfico aquí en el territorio. Ya se han visto varios fenómenos, ya se han encontrado incluso a varios de ellos en este territorio. Creemos, y según la información que hemos recibido, en Tarazá, en Montería, en Urabá, hay presencia de los carteles mexicanos de la droga, y obviamente esto implica que los territorios van a ser afectados por una forma de criminalidad transnacional. ¿Qué grupo, quiénes estarían como grupos armados paramilitares llevándolos? En esta zona, ¿quién opera? Aquí en el Bajo Cauca antioqueño, Oscar. Bueno, en el Bajo Cauca nosotros hemos determinado la presencia de las autodefensas gaitanistas, que son grupos por desmovilización de las AUC. Hemos encontrado la presencia de un grupo denominado los Caparrapos, que es una especie de fracción al interior de las autodefensas gaitanistas. Hemos encontrado presencia en algunas zonas del ELN, en algunas zonas de las FARC, pero principalmente la disputa territorial que se está encontrando en este momento y que está dando con los desplazamientos forzados masivos y que está impidiendo justamente que las comunidades tengan paz y tranquilidad, son las confrontaciones armadas entre las autodefensas gaitanistas de Colombia y el grupo de los Caparrapos. Oscar, seguramente lo escuchaste, pero en esta clave latinoamericana, presentarles la declaración del ministro de la Defensa de Colombia de hace un par de semanas con respecto a este ataque sistemático a los líderes sociales en Colombia, que está muy directamente relacionado con el panorama del Bajo Cauca antioqueño. Lo vemos y seguimos con el análisis. Corro el riesgo de generar muchísimos comentarios por lo que usted me va a oír, porque ha habido casos del ELN y ha habido casos de las FARC, eso los dejo aparte. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas,
de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. 1 de cada 2 asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización que diga, es que está una organización asesinando líderes. Esto no es que de pronto apareció el asesinato de líderes sociales, es que de pronto lo que apareció fue la medición de ese fenómeno. Yo sería el primero en denunciar la sistematicidad. Si yo tuviera alguna información de que hay una organización, una persona, una instancia dedicada a asesinar líderes sociales en Colombia, yo sería el primero en salir a decirlo. ¿Cuál es la postura de ustedes como organización social que trabaja precisamente en esta zona de conflicto ante la declaración del ministro de la Defensa de Colombia? No, nosotros rechazamos categóricamente esa afirmación del ministro de Defensa. Creemos que no sabe en qué país está viviendo. Nosotros hemos hecho un monitoreo muy juicioso de la situación que se está viviendo en los territorios. Ya recientemente el Procurador General habló de la sistematicidad existente en los homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos. Ya incluso las Naciones Unidas se han referido al tema. Creemos que el problema radica justamente en que el ministro de Defensa no sabe dónde vive, no sabe qué es lo que está ocurriendo en los territorios, no sabe que están asesinando sistemáticamente a personas con unas características muy claras, personas, por ejemplo, que están trabajando por el proceso de paz, personas que están tratando de implementar programas de sustitución de cultivos, personas que estamos denunciando la situación de violación de derechos humanos en el territorio, y es que uno no tiene que ser muy inteligente para entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar que están justamente rodeando estos crímenes, y entendiéndolo de esa manera lograría determinar justamente esta sistematicidad. Nosotros, insisto, rechazamos completamente las declaraciones del señor ministro y le sugerimos que entienda las realidades del territorio. Son territorios históricamente excluidos, históricamente olvidados, y que de no ser tan sistemáticos no existieran en este momento en Colombia por lo menos 300 defensores de derechos humanos asesinados. En ningún país del mundo está ocurriendo esto, solamente en Colombia, y eso demuestra que este país está, como dice Todd Howland, secuestrado por, esta democracia está secuestrada por los grupos paramilitares y los grupos armados ilegales. Oscar, para despedirte, este es el panorama, esta es la postura del ministro de la Defensa de Colombia, lo cual indica que no hay una política pública para que esto finalice, para poder proteger de manera adecuada a los líderes, activistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, que ya nos has hecho el diagnóstico bastante claro. ¿Qué les queda? ¿Cómo van a protegerse? Pues la verdad no sabemos qué más nos queda, pero creemos que el Estado tiene que garantizarle a los defensores y las defensoras de derechos humanos la vida, la integridad y la dignidad. Nosotros tememos que el Estado ha olvidado los valores propios de la democracia. Creemos que es un Estado que le está faltando a la paz, le está faltando a los derechos humanos, le está faltando a sus comunidades, y en vez de brindar garantías, lo único que está dejando es que los grupos paramilitares copen territorios donde antes hacía presencia las FARC, que copen esos territorios donde las comunidades antes vivían un poco más tranquilas, y en estos momentos están en riesgo sus vidas, la integridad de sus propiedades y todo en sí. Nosotros creemos que en ley, en democracia, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir denunciando. Yo quiero que quede algo muy claro acá. Estamos asistiendo nuevamente a una forma de exterminio político de un grupo de personas que tratamos de fortalecer la democracia, y creemos que más la comunidad internacional, es la invitación que hacemos, será la comunidad internacional la encargada de presionar al gobierno colombiano para que realmente le brinde las garantías a todos los defensores y a las defensoras de derechos humanos a las comunidades. Nosotros estamos realmente muy preocupados que no exista realmente un Estado que se preocupe por sus comunidades, y eso lo estamos viendo en estos momentos. Entonces vamos a llevar esto a todos los niveles,
a niveles internacionales, a seguir denunciando y a seguir denunciando que posiblemente en muchos territorios todavía existen esos nexos y esos lazos entre autoridades civiles y militares y los grupos paramilitares en los territorios, porque es imposible que estos grupos estén moviendo con tanta facilidad en esos territorios sin la permisividad, la connivencia o de las autoridades locales. Recientemente hemos conocido de algunas capturas de algunos funcionarios públicos. Creemos que el Estado debe depurarse en sí y realmente si lo que queremos y lo que se firmó por el Estado colombiano es la paz, nos tiene que brindar todas las garantías de no repetición. Nosotros seguiremos denunciando categóricamente que no estamos siendo, que no nos están garantizando esas garantías de no repetición. De hecho, hay un capítulo en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, firmado primero en Cartagena, después en Bogotá, donde el Estado colombiano se compromete a proteger la vida de los líderes sociales y de los líderes opositores en Colombia. Nada de esto se ha cumplido. Ahí está clarísimo el panorama. Oscar, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy buenas noches. La Defensoría del Pueblo a nivel local habla de alertas tempranas, pero evidentemente no funcionan ante la agresividad de los actores armados ilegales, los paramilitares, con nuevas formas, ahora y con nuevos nombres en estas zonas colombianas. Muy bien, así nos vamos a otra pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia China, desnuclearizar la península coreana, un asunto de atención global que sin duda genera reacciones globales tras el encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. Vamos a ver qué elementos hay para pasar de ese discurso, de la retórica, a la acción, para lograr esa tranquilidad en la península coreana. Tenemos el análisis al volver en Noticia. En Noticia China, Pekín y Pyongyang estrechan lazos luego de la sorpresiva visita del presidente norcoreano Kim Jong-un al país. Kim fue recibido con todos los honores a pesar de no tratarse de una visita de carácter oficial. La visita, este encuentro se da en medio de una gran tensión en la península coreana, por eso las palabras cooperación y paz han caído muy bien a nivel internacional. Vamos a revisar cómo se dieron todos estos encuentros. Aunque la visita del líder norcoreano a Beijing fue confirmada en la madrugada de este miércoles, se encontraba en la capital china desde el lunes. Esta visita, considerada secreta para los medios, es la primera que realiza Kim al extranjero desde que asumió el poder en 2011. Acompañado por su esposa y una comitiva, fue recibido por Xi Jinping por todo lo alto. Durante el encuentro, Kim Jong-un se comprometió con la desnuclearización en la región para cumplir la voluntad de su padre y de su abuelo. Sin embargo, demandó que eso solo será posible si Corea del Sur y Estados Unidos responden a sus esfuerzos y propician una atmósfera de paz y estabilidad en la zona. El presidente chino propuso a su par norcoreano 4 principios para desarrollar sus relaciones bilaterales. Primero, mantener contactos frecuentes en diversas formas, incluidos intercambios de visitas, enviados especiales y cartas. Segundo, aprovechar la experiencia en la comunicación estratégica entre sus partidos, promover la cooperación y la confianza mutua. Tercero, la promoción activa del desarrollo pacífico entre ambas naciones. Cuarto, fortalecer la amistad entre los dos pueblos a través de contactos e intercambios de tradiciones. Con respecto a la visita de Kim al gigante asiático, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: "Recibí un mensaje anoche de Xi Jinping de China de que su reunión con Kim Jong-un fue muy bien y que Kim espera su reunión conmigo. Mientras tanto, y lamentablemente, las sanciones y presiones máximas deben mantenerse a toda costa". Históricamente, China ha sido un aliado natural de Corea del Norte. Sin embargo, en los últimos años, las relaciones bilaterales se han deteriorado debido a sus diferencias en el plan nuclear de Pyongyang. Por ello, China se sumó a las sanciones económicas de Estados Unidos y Corea del Sur. En la agenda de Kim Jong-un hay 2 cumbres pendientes, la primera con Corea del Sur fijada para el mes de abril y la otra en mayo con Donald Trump. Vamos con el análisis.
Vamos a identificar cuáles son esos posibles pasos para dar en adelante y continuar bajando el nivel de tensión en la península coreana que a nivel global genera tanta preocupación. Para ello nos ayuda Francisco Coloane, sociólogo, politólogo, analista de vasta trayectoria internacional. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Doctor Coloane, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, señora Tatiana Pérez. Muchas gracias. Hemos presentado en la nota previa el plan de lo que se ha hablado, una trayectoria bastante interesante. Quiero preguntarle, ¿de aquí en más ve usted un escenario para pasar de la retórica a los hechos, es decir, desnuclearizar la península coreana? Son pasos importantes. Hay que señalar, más allá de lo que usted señala, el tema de que Xi Jinping se transforma en un actor importante, siempre lo fue, sin embargo ahora tiene una mayor visibilidad. Xi Jinping muy concreta, Kim Jong-un va a ver a Xi Jinping, eso tiene un impacto. Esto ha incomodado un poco, no sé si un poco, bastante tal vez, a la Alianza Occidental, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, que son estos que forman un eje de alguna manera respecto a la crisis en la península coreana y la crisis en el Asia. Respecto a su pregunta, a los pasos sucesivos de la retórica a los concretos, ¿de qué se trata la desnuclearización? Hay que preguntarse si es solo desnuclearizar Corea del Norte o se trata del retiro de las tropas norteamericanas. Y como muchos sabemos, los que hemos estado en el Asia, que Estados Unidos mantiene un caudal bastante considerable de armamento bélico en donde se le puede instalar una ojiva nuclear con mucha facilidad. No quiero afirmar de que Estados Unidos tiene una bomba atómica en Corea del Sur. Sin embargo, lo que quiero decir es que Estados Unidos tiene ready available material bélico nuclear para instalarlos en la cohetería que está en Corea del Sur. Entonces, esa es una jugada muy peligrosa, la que tanto Estados Unidos como Corea del Norte puedan comprometerse a algo que ninguno de los dos pueda cumplir. Corea del Norte no va a desnuclearizarse si Estados Unidos va a continuar manteniendo una base importante en Corea del Sur. Por otro lado, China, señala el informe de ustedes, está en el sistema de las sanciones contra Corea del Norte. Sin embargo, no hay que olvidar que en China existe toda una tradición antigua de protección a Corea del Norte, producto de la guerra. Es decir, aquí no hay que olvidarse de los factores históricos de esta brutal guerra del 50 al 53, que en el fondo es una guerra, fíjese que es una guerra que, permítame que vaya a la digresión histórica, pero no es tanto la digresión histórica. La guerra ocurre en contra de Corea del Norte cuando China todavía no era República Popular. Se olvida la información internacional respecto, y los analistas también lo olvidan, deliberadamente. No es que lo olviden, lo omiten, de que Corea es atacada antes que China, atacada en 49, antes que China en enero, ¿no es cierto?, sea una república popular consolidada. Ya en 48, la CIA, en ese tiempo se llamaba OSS, la CIA que había comenzado recién en 47, y una mezcla ahí de organismos de desestabilización de la inteligencia norteamericana, habían empezado a intentar derribar a Kim Il-sung, al gobierno de Kim Il-sung, que estaba establecido antes del gobierno de Mao Zedong. Eso es un dato fundamental. Y China tiene un agradecimiento histórico hacia Corea del Norte, y eso China no lo olvida. Entonces Estados Unidos han pasado 70 años respecto a este conflicto, a esta guerra tremenda, y Estados Unidos tiene que volver un poco a la historia. Es decir, por todos esos, China doctor Coloane, por todos esos hechos históricos que bien usted trae a colación, es que no es casual que se haya encontrado Xi Jinping con el líder norcoreano, la primera visita desde que asume en el año 2011. Esto tiene mucho que ver con toda esta trayectoria de carácter histórica. Pero los temas sin duda están allí. Sin embargo, hay una situación que también preocupa y tiene que ver con Rusia y tiene que ver también con Corea del Sur.
también usted planteaba un asunto que es pues muy interesante, si realmente Estados Unidos va a salir de una gran base militar que tiene en Corea del Sur, pero Rusia cada vez acercándose más a China. Así que tendría que haber, en un plano mucho más general, a ese punto quiero llegar, un plan de desnuclearización a nivel global, para que todos pongan de su parte. Desnuclearización a nivel global hoy día es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, retomo su vinculación con Rusia, la vinculación de Rusia con este conflicto. Hoy día usted ve cómo está la diplomacia occidental y de la alianza transatlántica en forma brutal, por usar un término un poco duro, en contra de Rusia, con rusofobia, con una animosidad poco visible, poco comprobable después del desplome soviético. Esto ha sido lo más agresivo que ha ocurrido después del desplome soviético. Digamos, no había habido una agresividad de esta manera por parte de Gran Bretaña en particular, Estados Unidos en segundo término, respecto a congelar las relaciones con Rusia. Entonces, volviendo a su tema, el tema angular, el tema núcleo de su pregunta, es decir, sí, la desnuclearización a nivel global hoy día es una utopía, porque en el programa inicial de Donald Trump para asumir la candidatura y después, ya cuando asume la presidencia, él piensa en una paridad nuclear a nivel global. Él no descarta que Japón tenga una bomba atómica, no descarta que Corea del Sur la tenga. Es decir, eso lo ha dicho en muchas entrevistas, incluso antes de ser elegido presidente, ya era candidato de fuste. Hay una entrevista en el New York Times de marzo del año 2016, antes de la primaria republicana importante, en donde él señala su decálogo, por decirlo de alguna manera, de la política exterior, en donde él habla de cierta paridad nuclear. Él dice que lo nuclear es libre, ojalá que todo el mundo estuviera desnuclearizado. Sin embargo, él representa todo un sector de la política exterior de Estados Unidos en donde piensan de que no están, digamos, las condiciones como para desnuclearizar el planeta. Y si usted ve, hoy día hay un crecimiento de la actividad por el interés nuclear en Arabia Saudita. Israel no cesa de reforzar su capacidad nuclear. Pakistán no la va a cesar. India sigue desarrollando su capacidad nuclear. Los sistemas de control y de monitoreo de Naciones Unidas no son hoy día lo que deberían estar renovados, reestructurados, reforzados para estar, ¿no es cierto?, monitoreando a cada país en su desarrollo nuclear. Por eso que Trump concentra toda esta... Sí. Dígame. Con esto debo despedirlo, doctor Coloane, se nos acaba el tiempo. Solamente dos acotaciones. Una, desde lo humano, desde lo personal, es un deseo de paz, tal vez esa pregunta que le he hecho, pero tiene mucho que ver con Naciones Unidas, de una organización que usted fue funcionario durante tantos años, y tiene que ver con que ese tratado de desnuclearización también parece un sueño, parece una esperanza. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Los dejamos con otro hecho que también durante esta jornada fue noticia. Hasta mañana.